El Kiosco. Ya lo decíamos, después de que la presidenta caminó por todos los estados del país para llevar su informe de gobierno, el día de ayer se reunió con cerca de 400,000 personas en el Zócalo capitalino. Ya no hablamos de los informes en los que se presentaba el presidente en la Cámara de Diputados, y era el aplausómetro, cosa que decía el presidente, cosa que le hacía la lagrimita de Remy, que soltaba las... Ahí los diputados, bravo, bravo. Nadie decía nada. Eso era en el neoliberalismo. Ahora se cambió la forma de gobernar y de informar al pueblo de México. Recorrió todos los estados del país, escuchó a la gente, porque sí, la presidenta dijo, me abordan, me entregan propuestas, peticiones, me hacen quejas. Sí, recibe el cariño y el afecto de la gente. Imágenes impresionantes de la presidenta en plazas públicas abarrotadas. Exacto. La presidenta subiéndose al filo de la ventana de la camioneta que la lleva para poder dar un mensaje, saludar y agradecer a la gente presente. El día de ayer, 400,000 personas se dieron cita en el Zócalo capitalino. Ya no son unos aplausos en la Cámara ante un grupo pequeño de personas de la clase política de diputados. Ahora el mensaje es ante el pueblo de México. Y sí, hay manifestaciones de afecto, pero también hay propuestas y hay reclamos que escucha la presidenta. Es diferente. El día de ayer, el Zócalo lució pletórico, lleno. Hizo una invitación a la presidenta abierta. Estuvo informando toda la semana, desde, semanas atrás. Nos vemos el 5 de octubre en la mañana en el Zócalo capitalino para informar al pueblo de México. Una invitación abierta. Y entre las preguntas que hubo el día de hoy, le dijeron a la presidenta otras preguntas que ya han hecho cuando hay eventos masivos en el Zócalo. Es que la gente llegó en autobuses. No se trata ahí sugiriendo de que es que llevaron a gente acarreada, ¿no? Y lo mismo que se había presentado ya en otras ocasiones. Pues la gente tiene que moverse en un vehículo. Venía gente desde Yucatán, venía gente de Baja California, venía gente del norte como Nuevo León, Chihuahua, venían de Tamaulipas. Tenían que moverse en algún transporte. Y sí, la gente se organiza en vehículos para llegar. Si son entre más gente que tiene la misma intención de llegar al Zócalo para acompañar y respaldar a la presidenta, pues es más sencillo que entre más se organicen y contraten un camión para llegar a la Ciudad de México. Hoy le preguntaron por esto a la presidenta Claudia Sheinbaum, Sofía. Así es, también se habló de que, en muchos medios no estaban cocinando, no, es que ahora tiene el apoyo de los sindicatos y ya los ha cooptado, funciona igual que el priismo. La presidenta hoy dice, se hizo esta invitación de forma abierta, rescata que no existe este corporativismo, ya no es que los sindicatos estén asumidos o cooptados por parte del Estado. Hay que recordar que se implementaron nuevas regulaciones para que los propios sindicatos tengan sus sistemas democráticos y puedan elegir a sus propios liderazgos. Ya no es el presidente quien los impone. Ahora, dijo de esta presencia de sindicatos que es parte también de esta integración que se hace a las y los trabajadores. Vamos a ver cómo se explicó esta mañanera. Se invitó abiertamente. No, aquí no hay corporativismo, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo. ¿El corporativismo qué es? Las organizaciones sindicales de campesinos que pertenecían al PRI como tal, el sector obrero, el sector empresarial, el sector campesino. Entonces las organizaciones como tal eran parte del PRI y se gobernaba con un solo partido. Entonces era parte de un partido de Estado, por eso se le llamaba así. Lo puedo decir, en el caso de Morena, la afiliación siempre se definió y así debe ser individual, no es corporativa, no es una organización que pertenece al partido político. La afiliación es individual, y digo de Morena porque de ahí venimos. Entonces no puede haber afiliación corporativa, es individual. La persona decide si se afilia a un partido político o se afilia a otra. En este caso fue una invitación abierta y los sindicatos se movilizaron, pero no hay un llamado desde el gobierno a decir movilízate, sindicato tal o sindicato otro, ¿no?
Nosotros lo que nos gusta pues es que la gente llegue de manera individual. Y ayer que se dijo mucho de los autobuses, la gente viene en autobuses en general, desde las manifestaciones, desde que éramos oposición. Que vengan en autobús no quiere decir que la gente no quiera venir, sino que se organizan para tener autobuses conjuntos para poder llegar a un evento. Sucede que el León cree que todos son de su condición. Ahí los críticos. Llegaron en autobuses los sindicatos. Es el corporativismo de Morena. No. Con los gobiernos de transformación, hay que señalarlo, se acabó el corporativismo que había con los gobiernos priistas, donde había líderes charros en los sindicatos, donde los beneficiarios de algún programa del gobierno tenían que asistir al evento del partido político si querían conservar el programa social del que eran beneficiarios. Ahora no, ¿eh? Ahí vemos hasta Gabriel Cuadri formándose para recibir su pensión del bienestar y no le dicen, oiga señor, ¿usted asiste a los eventos del partido? Pues no. Ahora no hay corporativismo, se acabó el clientelismo electoral con los gobiernos de la transformación. Uno puede ser beneficiario de los programas sociales y no estar de acuerdo con este gobierno. Uno puede ser beneficiario de los programas sociales y no acudir a los eventos de la presidenta o a los eventos del partido Morena. Eso se acabó, pero el León cree que todos son de su condición. En fin, bien, también entre las preguntas del evento del día de ayer, de este mensaje de la presidenta, estuvieron algunas sobre los secretarios de Estado que no estuvieron en primera fila. Ahí le preguntaron, oiga, faltó el canciller Marcelo Ebrard al mensaje del de ayer. También otra persona que no estuvo ausente fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La presidenta explicó que los secretarios tienen agendas de trabajo. Ahí no se acaba de que, no, voy a parar mis actividades que tengo importantes por quedar bien con alguien. No, no se trata de eso, se trata de que los secretarios trabajen en favor del pueblo. Habló particularmente la presidenta de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está trabajando en Japón y por ello no pudo acudir al Zócalo capitalino. Vamos a ver cómo lo explicó esta mañana la presidenta. A veces viene, a veces pues tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo y decide a veces no asistir. Entonces depende pues del día y de las tareas y las actividades que tenga en ese momento. Pero solo se debe a temas de trabajo, no existen amenazas en su contra o a lo mejor No, él evidentemente, igual que secretario de la Defensa, de la Marina, que muchas veces asisten y a veces en algunos lados no, pues tienen que tener medidas de seguridad especiales, evidentemente. Y más él que fue en su momento víctima de un atentado. Pero en este caso él toma las decisiones de venir o no de acuerdo a la cantidad y la carga de trabajo que tenga o algún seguimiento que tiene que hacer en particular para un tema. ¿Y el secretario de Economía por qué razón? Él está fuera en este momento, Marcelo está en Japón, ¿verdad? Desde hace varias semanas tenía esta invitación muy importante. Van a estar allá, no solamente va, digamos, a hablar con sus homólogos japoneses, sino que van a estar presentes también secretarios del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos. Entonces consideramos pertinente que él fuera a esta reunión de la PEC para que pueda hablar con distintos gobiernos y además pues exponer la participación de México. Ante más de una multitud de 100.000 personas reunidas en el Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo rindió cuentas al pueblo de México en su primer año como primera mujer presidenta de la República. Vamos por el camino correcto. Aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir. Como lo dije desde el primer momento ante ustedes, no les voy a fallar. Desde la Alameda Central, 5 de mayo, Madero y 16 de septiembre, cientos de personas de las 32 entidades del país se reunieron con un mismo propósito: mostrar su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde las 7 de la mañana, las calles del centro histórico y sus aledañas comenzaron a llenarse al ritmo de la música, cánticos, baile y gritos de apoyo a la jefa del Ejecutivo.
Campesinos, migrantes, jóvenes, adultos, ningún sector faltó en el centro de la capital mexicana. Cada uno emprendiendo desde cada recinto del país o de la ciudad para agradecer el apoyo y las acciones del gobierno de la presidenta. En la rendición de cuentas que ella nos ofrece, también pues está el apoyo y se ve aquí que asiente el apoyo de la gente hacia la presidenta por el arduo trabajo que ella ha tenido durante este año, y la rendición de cuentas siempre tiene que ser en efecto y se nos tiene que explicar en qué se gasta el recurso de la población. Cada asistente con una historia marcada por el movimiento de transformación que voltea al pueblo y no a la oligarquía. Que ella ha sabido trabajar como es debido. Nos ha sacado a mucha gente desde la pobreza, tanto ella como su homólogo que salió antes de ella, nos han ayudado mucho, y en agradecimiento a eso estamos aquí. Pasadas las 11 de la mañana, las puertas de Palacio Nacional se abrieron para darle entrada a la mandataria ante un zócalo entregado a ella. Un discurso grabado por las 4 palabras que han caracterizado el primer año de la primera mujer que el pueblo eligió para que lo representara: justicia, libertad, democracia y soberanía. Nuestro país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía. No es un logro menor ni pasajero, es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia. Por más de una hora, el pueblo escuchó a su presidenta, y las palabras del primer informe remarcaron a los miles de participantes. Nosotros los trabajadores es que le agradecemos los esfuerzos que ha hecho ante los empresarios y el poder darnos más visibilidad a los sindicatos, a los trabajadores. Que siga adelante, el pueblo la apoya, que la corrupción la quite en su totalidad, porque es un daño que le ha hecho a nuestro país, a todos los ciudadanos. Y hoy vemos un país distinto, un país que tiene futuro, y solo de la mano de la gente que está comprometida con el pueblo lo vamos a lograr. Un mensaje de esperanza, un mensaje de prosperidad. El camino apenas ha empezado, y a pesar de las tormentas por venir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se fortalece y cimienta al lado de un pueblo que apoya y defiende a su mandataria. Un pueblo que se entrega a la mujer que en un año cumplió y no defraudó. Santiago León, Mañanera 360. Así el mensaje de la presidenta el día de ayer, y la gente desbordada en afecto y respaldo a la presidenta. Mucho respaldo, mucho Coincide, las estadísticas, los sondeos, las encuestas, ponen a la presidenta con una aprobación del 70 al 80%, y lo que vimos el día de ayer en el Zócalo, una muestra del cariño que le tiene el pueblo a su presidenta. Bien, vamos a otros temas, porque también esta mañana en Palacio Nacional se habló acerca de las manifestaciones del pasado viernes 2 de octubre. La mayoría de la marcha, la mayoría de los participantes de la manifestación se comportaron de forma pacífica, con consignas a favor del libre pensamiento, a la no repetición de la represión estudiantil que se vivió en el 68 y justicia. El Comité Nacional de Huelga, los representantes del Comité Nacional de Huelga marcharon, llegaron al Zócalo capitalino, tuvieron su mensaje, fue escuchado, fue transmitido su mensaje, y después de que la mayoría de la manifestación había terminado, se presentó un grupo muy numeroso. Llama la atención la cantidad de personas que se presentó con el rostro cubierto, con la única intención de cometer actos vandálicos. Vimos que lanzaron bombas Molotov, estas botellas que llevan gasolina, incendiadas las botellas para que cuando caiga en algún lugar suelte el fuego por donde caiga. Vimos que estaban ahí golpeando con diversos objetos, cortinas de negocios, que estaban vandalizando el mobiliario urbano. Pero sí, lo vamos a mencionar, llama la atención que el número de personas con el rostro cubierto se presentaron a cometer actos vandálicos es más grande que lo que comúnmente ocurre. Hoy la presidenta lanzó varios cuestionamientos acerca de lo que sucedió el pasado viernes 2 de octubre con las manifestaciones violentas.
¿A quién le conviene que haya violencia? Y sobre todo, ver que este grupo lo que quería era provocar. No hubo policías armados, no hubo policías que llegaran a agredir a los manifestantes. Llevaban llevaban escudos para tratar de inhibir las agresiones. Iba policías capitalinos pues buscando inhibir la violencia. La presidenta cuestionó a quién le sirve que los policías hubieran caído en la provocación y hubiera represión. Represión que no se presentó. ¿A quién le hubiera servido eso? ¿A quién le sirve que haya gente que vaya a manifestarse de forma violenta? La presidenta lanzó esos cuestionamientos, Sofía. Así es, el saldo de esta manifestación del día del jueves son 94 policías heridos, 6 periodistas que resultaron también lesionados, también hubo periodistas que reportaron el rapto de su equipo. Y mencionar que si bien esta manifestación transcurrió en su mayoría de forma pacífica, pues sí, fue un levantamiento de ceja a estos hechos de pues mayor presencia de estos grupos. Hemos estado aquí en el Sistema Público de Radiodifusión, pues damos constante reflejo de estas marchas y pues generalmente existe un grupo más pequeño de estos integrantes del bloque negro que ahora pues hubo un aumento importante. Hoy la presidenta cuestiona quiénes están detrás de este bloque negro, cuáles son sus pretensiones, porque al final de cuentas pues este incendio que se da a algunos cuerpos policiales, pues también no se puede atacar a las vidas humanas independientemente de su función, ya sean periodistas, policías o si son también pues dueños de algunos comercios donde se presentó pues algún rapto o alguna pues infracciones en general. A partir de todo esto y de este cuestionamiento, solo hubo un detenido. Hoy la presidenta señala que no iban a caer en esta provocación de querer señalar como una represión por parte del Estado. Vamos a ver cómo se dan estos hechos. Primero, mucha provocación. ¿De qué sirve esta violencia? Este uso de... incluso había bombas molotov. ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaban este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades, de plena libertad, absoluta y plena libertad? ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía. Un 2 de octubre. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la policía de la ciudad? Pues que dijeran, hay un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de octubre. A mí me llama la atención, lo pongo como temas que aparecieron ese día. Una publicación de Claudio X González, del Junior Tóxico, y la provocación. O sea, querían como decir, bueno, el régimen de la Cuarta Transformación, el gobierno de la Cuarta Transformación, no régimen, el gobierno de la Cuarta Transformación es igual que el gobierno del 68, reprime. Lo pongo aquí para el análisis general. ¿Qué buscan estos grupos? Que se cubren la cara, que... Entonces, primero, mi apoyo a los policías nuestro apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención, la verdad. Es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación, con heridas personales. Pero hay que preguntarse qué buscan estos grupos, cuál es su intención. Ahora, es un delito muchas de las cosas que hicieron, y ya la Fiscalía de la Ciudad de México pues tendrá que ver
sí hay identificación de las personas, ¿no? Y la agresión vino de un solo lugar, no vino de otro lugar, de este grupo de personas. Nosotros no estamos de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo con manifestaciones violentas.